Lo está mirando el presidente mira este programa, sí. Yo sí lo veré, digo. Le explica la solución que no es esta. Yo al presidente de la Nación lo primero que le diría es que empezó muy mal en términos económicos, que la próxima semana la tiene que empezar con otro ministro de Economía, Después del discurso en el Congreso. con otro equipo totalmente diferente. Van a fracasar esta semana. Con otro canciller. No hay canciller, tiene que nombrar uno. Exacto, bueno, sí. Que nombre un canciller que tiene que tener otra estrategia de inserción internacional, otra estrategia económica, y que para eso tiene que además tener otro plan económico que arregle los problemas de fondo. De ideas. El problema de fondo es, a ver, yo trabajo en el sector privado como seguramente muchos de tu audiencia. Hace 10 años que no crecemos. Estamos hastiados de esto. Ahora bien, no se va a arreglar por arte de magia porque, ya 10 años es mucho, entonces a partir del 11 se va a arreglar porque sí. Si Argentina no empieza a discutir, señores, llevemos el tamaño del Estado al tamaño que tenía en los primeros años de Néstor Kirchner, al tamaño que tenía cuando estaba Carlos Saúl Menem, para poder bajar el gasto. Pero no porque es un capricho de Giacomini, porque si achicás el Estado y bajás el gasto, no se puede es la única manera de bajar impuestos y achicar regulaciones. ¿Por qué te pensás que si vos mirás, que yo sé que te miran, a ver, la planilla de afiliados a los sindicatos, no se dan cuenta que hace 10 años, 12 años que este modelo pierde afiliados? Y para que los afiliados crezcan, tiene que el empresario que tiene la empresa, el convenio colectivo de trabajo, poder ganar plata, poder hacer negocio, poder contratar gente. Ayúdeme a pensar. ¿Cómo anda, Giacomini? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Soy muy errado desde la política, del pensamiento de la economía. Yo creo que acá hay que explicar muchas cosas de fondo. Lo del gobierno desde el punto de vista económico es inmoral e incapaz. Inmoral. Sí, inmoral. ¿Por qué e inmoral? incapaz. Porque, a ver, primero, la deuda de por sí es inmoral. Sí, y voy a explicar por qué un libertario piensa que la deuda es inmoral. Es muy sencillo. ¿Qué es la deuda de hoy? La deuda es un político que se endeuda, gasta él hoy y pagan los niños y los que no nacieron con impuestos en el futuro. O sea, ese no fue Alberto, ese fue Macri. Ese fue Macri y también, para atrás, la historia repetida de Argentina. Pero el kirchnerismo no. Por eso, el kirchnerismo, la deuda también aumentó con Cristina, porque si contás toda la deuda, aumentó con Cristina, con Néstor. El que más aumentó fue Macri, obviamente. Pero la deuda aumentó con Cristina, aumentó con Néstor, aumentó con De la Rúa, aumentó con Menem, aumentó con Alfonsín y aumentó con los milicos. O sea, desde mediados de los 70 para acá, todos aumentaron mucho la deuda, inclusive el kirchnerismo. Obviamente el que más la aumentó fue Mauricio Macri, batió todos los récords. A ver. Recordamos que Kirchner canceló el Fondo Monetario, pagó, regularizó. Si querés te busco los números, los tengo acá en el teléfono. No, déjame, te los encuentro en digo un para segundo. hacer memoria completa, a ver. Sí, ya te los digo. Dale. Déjame que los encuentre por acá. Te digo, en millones de dólares, ¿cuánto aumentó la deuda? ¿Cuándo? ¿En qué periodo? Carlos Menem. Sí. En los 10 años y medio de Carlos Menem, la deuda aumentó 41.198 millones. ¿Me dejás que diga algo? Sí. Walt Disney. Sería menos que lo que le pidió el Fondo Macri. Pero sigamos Walt con Disney. Walt Disney. Carlos, perdón. Perdón, Carlos. Sí. Sigamos. Fernando de la Rúa. Sí. 2 años. 2 años. En los 2 años aumentó 22.576 millones. En 2 años. En 2 años. Perdón, Menem 45 en una década. Y 6 meses. Exactamente. Y De la Rúa 22.000 millones en 2 años. Exactamente. Buen promedio. Dual de nada. Sí, bueno. Dual de nada. Si nadie le prestaba. Exactamente. Sí. Néstor Bien Dual, ¿eh? Bien. Néstor Kirchner. Sí. Desde el 2003 al 2007, Sí. la deuda aumentó 39.550. Con un pequeño nota al pie. Reestructuró la deuda y ahorró 38. Bueno. O sea, aumentó 40.000, 39.000, contabilizando el ahorro de 38. No, él hace una quita de 38.000. Bueno, con la quita dentro, Sí. aumentó 39.550 millones. ¿Y la reserva? Y acá no tengo las reservas. Porque ahí. Bueno, son parte del asunto Hay de la que reserva. hacer Bancaria. Ahora viene Cristina. Sí. Que Cristina se devora toda la reserva que juntó Néstor. Eso bueno. Cristina, en los 8 años, aumentó la deuda 63.000 millones de dólares. Sí. En los 8 años, Estamos hablando de 63.795. deuda tomada con prestamistas extranjeros. No, cuento toda la deuda. Toda la deuda. Con prestamistas extranjeros, con lo que se hizo el fondo y con el Banco Central y el ANSES, con todo. Espera. Tengo el número entero Espera acá. que le explicamos a la gente. La deuda está compuesta por distintos ítems que no siempre es ir a Wall Street a pedirle a un prestamista préstame efectivo y uno acepta los dólares. Hay el endeudamiento con el Banco Central, con organismos del Estado como el PAM y el ANSES. Explico. Sí. Por ejemplo, uno dice, no, piensa que es menos grave endeudarse con el Banco Central y usar la reserva del Banco Central. No es menos grave. Yo le contesto, a la gente de todos los días que vive en cualquier rincón de este hermoso país, sufre más la deuda con el Banco Central. ¿Por qué? Porque eso es lo que es constante inflación, constante devaluación
y constante pérdida del poder adquisitivo del salario. No hay riesgo de default. No hay riesgo de default. Y después viene Mauricio. Bueno, ahí es. Mauricio, Sí. con el dato Sí. de la segunda mitad del año pasado, Sí. porque en esto justo no lo tengo actualizado. Junio del 2019. Exactamente. 96.000. Muy bien. 600 muy mil, en 3 años y medio acá. Muy bien, un campeón. 96.000 millones de dólares. O sea, Perdón. sí. Y dejando arruinado todos los organismos del Estado. PAMI, ANSES, Banco Central. Todo. Lo que encontró en el camino. Entonces, lo que yo quiero decir es puntualizar. Guarda. La deuda, dijimos. La deuda de Menem, de los 90. No, perdón, Menem. Sí, pero ya sé. Pero la siguen pagando los de que tienen hoy 20 años con su primer salario. Sí. La deuda de Macri la van a 100 pagar años. los que, si hay deuda 100 años, los que no nacieron todavía cuando tengan que pagar impuestos dentro de 30, 40 años. Los políticos son un padre a la inversa. ¿Viste cómo los padres nos esforzamos y nos rompemos el culo tratando de dejar algo a nuestros hijos? Bueno, los políticos se esfuerzan por desmantelar lo que le van a dejar a las próximas generaciones. O sea, le dejan cada vez más problemas. O sea, por esto es inmoral. Porque comprometés al que no se puede defender, porque no vota, de no esa, nació. de esa estructura de endeudamiento podríamos Sí. decir que juega a favor, por ejemplo, en el caso de Carlos Menem con Néstor Kirchner, en ambos, Sí. y siendo diametralmente opuestos en su manera de pensar, que los dos dejaron muchísima obra pública ejecutada. Menem y Kirchner. Desde el punto de vista del sistema eléctrico, ruta, puerto, a ver, infraestructura. Más concretamente, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, en el primer gobierno, pudieron vivir de toda la inversión en infraestructura y energía que hizo Carlos Saúl Menem. Por eso, digo, a ver, los dos podrían en ese endeudamiento que en cifras, Sí. alegar en defensa de su gestión, mostrar números de, por ejemplo, Julio De Vido administró y ejecutó obras por 130.000 millones de dólares Sí. en 10 años. Mauricio Macri, ¿qué obras habría dejado? El soterramiento del Sarmiento interrumpido, Macri, el Metrobús de Lanús, o sea que 93, ¿cuánto dijiste? 96.000 a mitad del año millones de pasado. dólares en 3 años y medio. Contra cero obra pública. Exactamente. Sí, a ver, Igual, no hay represas, caminos. a ver, yo siempre digo, cuando Centrales vos hablas de nucleares. política económica, vos tenés que ver qué le dejó al que viene después. Vos decís Menem. Y vos claramente podés ver que desde el 2003 hasta el 2012 pudieron vivir sin poner un mango en el sector energético gracias a lo que había hecho Carlos Saúl Menem. En cambio, vos te das cuenta cuando un gobierno es malo, cuando, no solamente por la magnitud del problema que deja, sino por lo difícil que es salir del problema que deja y cuánto vas a tardar en salir del problema que dejan. Cuando vos ves que lo que dejó Macri es terriblemente pésimo y era muy difícil de salir, cuando vos ves que Cristina Fernández de Kirchner también dejó una herencia muy pesada después de sus 8 años, Comparada a la de Macri, la de Macri es peor, lo que nosotros, y esto vos sabés que yo soy muy crítico, a ver, los últimos 2 presidentes que tenemos en Argentina, que tuvimos en Argentina, los dos estuvieron las 2 principales fórmulas a presidente de la nación, una Sí, vice y otro repetimos. presidente. Entonces, lo que yo quiero mostrar es la inmoralidad de la deuda, es que seguimos empantanados en lo mismo. Acá tiene que haber un cambio radical, y no por el partido, justamente que yo no le tengo ninguna simpatía, etimológicamente hablando. ¿sí? En la forma de hacer política económica y hacer A ver, política también. Dame un bache ahí para ordenar. Sí. Asume Alberto Fernández Sí. hace 60 días, 70. El 1 de marzo va a dar su primer discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Sí, Y él soñaba con anunciar un acuerdo con el Fondo Monetario y los acreedores. sí. Estamos a 4 días, eso no va a pasar. O sea, no hay ninguna posibilidad que los acreedores de acá a 4 días digan, sí, quédate tranquilo, Alberto, andá y contale que está todo arreglado. O sea, no parecería nada indicar que eso pueda pasar. ¿Qué puede contar? Andamos bien con el fondo, es decir, discurso de apertura de sesiones. Bueno, estamos encaminando la negociación, andamos bien, el fondo reconoció que tengo razón. Yo creo que, digamos, cuando el presidente dice, el fondo dice que tenemos razón, está diciendo que somos insolventes y estamos quebrados. O sea, el fondo dictaminó, antes de irse la misión del fondo hace unos días atrás, que la Argentina es inviable en concurso de la reprogramación de su deuda. Entonces, el gobierno salió orgulloso así que tenía razón el fondo y que el fondo se le había dado la razón. Y eso quiere decir que estamos quebrados. O sea, esto es muy raro. O sea, Es todo nefasto, no es todo muy raro. Y voy a ir a la conclusión final, que después la voy a explicar, y vamos a parar a hablar del fondo porque ves que tengo el barbijo y vale la Acá pena, está. porque está muy bien ese barbijo. Primero, Alberto Fernández, por las buenas, por las malas, no va a llevar a todos a una flor de crisis. ¿Eh? vos sabés que el presidente no ve. Tenga el desenlace que tenga esto, que yo adelanto que si me asignás probabilidades, es muy superior la probabilidad de ir a un default, que las cosas se arreglen y reestructure la deuda. No, y si vos no reestructura decís la esto deuda, porque estoy yo acá, que no, vengo diciendo que estamos y si en contra. reestructura la deuda, vamos a ir a una crisis también. Lo que pasa es que se va a demorar un poquito más en Perfecto. llegar, pero nos vamos a pegar ¿Me una ayuda gran 3 trompada. años?
Porque ni por de ahí- casualidad. La crisis hay que ver si es en 2020 o en 2021. ¿No más de ahí? No más de ahí. Entonces, 2021 es año electoral. exactamente, sí. Yo creo que va a ser en 2020. Ahora. Este año hay que partirlo en dos. Voy a decir algo terrible. No, si lo partís en dos, estamos hablando de primer semestre y segundo semestre, Y- y sería una catástrofe. Yo no lo dije eso, pero bueno, es el famoso macrismo de malos modales de Alberto Fernández. Sí. Pero, ¿por qué? En estos momentos, el plan económico de Guzmán Sí. está dando lo mejor que puede dar. ¿Hay plan económico de Guzmán? Desgraciadamente, hay plan económico. Entonces, me voy a ordenar y vos me parás y me preguntás y voy a Vamos. empezar a expresar. Problema del FMI. Sí. La gente tiene que saber que el FMI está actuando como unos inmorales atorrantes como siempre lo han hecho. Para. Título de un libertario. Que el Fondo Monetario, mira, te pongo hasta el cartelito. ¿Cómo es el Fondo Monetario? Unos hijos de puta. Muy bien. Extraordinario. Me lo dice Giacomini. Listo. Explico a la Sí. gente. A ver, El Partido Obrero festeja tus el declaraciones. Fondo Monetario Ahí está. Internacional Sí, en la época del coronavirus. es una institución que debe ser cerrada. Muy bien. No debe existir más. Explico por qué. Fue una institución que se fundó después de la Segunda Guerra Mundial, Bien. a partir de Bretton Woods, donde todo el mundo tenía un sistema de tipo de cambio fijo. ¿Qué quiere decir esto? Mira, para que no entienda la gente, mira, un peso son 5 reales son 3 pesos uruguayos, 3 pesos uruguayos son 7 pesos chilenos, que son 10 soles peruanos. O sea, había un pizarrón en la sala de situación del Fondo Monetario donde todo estaba fijo. Todo estaba fijo. Estático. Estático. Y todos los países estaban obligados a mantener eso. Cuando un país tenía problemas circunstanciales y no podía manejarlo Lo ayudaban a y dejar mantenerlo, ahí la paridad. se inventó el FMI. Acá tenés tu Se inventó el FMI para prestarle plata a ese país que circunstancialmente no podía Y así mantener mantenía el tipo de cambio fijo para que lo pueda mantener. El mundo ese Chao. desapareció. Adiós, Fondo No Monetario. tiene más tipo de cambio fijo. Entonces, la función por la cual existía Ya no este organismo no existe más. No debería existir más. Punto número 1. Punto número 2. El FMI, inmoral, atorrante, hijo de puta, hizo algo que hizo muchas cagadas en su historia, pero ¿Dónde nunca material? como la que hizo en 2018-2019, como con Mauricio Macri. El FMI se afilió al PRO. Se afilió. Se afilió al PRO el FMI. A ver, a Argentina no le podía prestar más de 33.000 millones de dólares. Era el récord Hasta máximo. ahí. Impensado y decidió prestarle 57.000. Pero no fue un plan o un programa económico. Fue un programa político. Un préstamo de campaña. Exacto. Nos endeudó a todos por 57.000 millones de dólares para que a Mauricio Macri no cayera en default, no le estallara una hiperinflación y pudiera presentarse como candidato y a ver si tenía éxitos y ganaba. ¿Y eso le va a pasar a Alberto? No. Ah, No. ¿Por Porque qué parecía digo- como algo posdatado. ¿Por qué digo inmoral? Porque directamente es como que hizo un aporte de campaña. No pidió a cambio ninguna reestructuración de fondo para mejorar la economía, para que haya Inversión más de los inversión, fondos. para que se pueda crecer más. No, es más, le puso pocos condicionamientos. Y todos los que le puso, dejó que Macri no los cumpliera. ¿Ok? Y nos endeudamos todos. Ahora bien, primero, hay que tener en claro que en el FMI tiene dos partes. Una parte política y una parte económica. Los economistas del FMI analizaban los números y recomendaron explícitamente: a Argentina no se le puede prestar un mango. No hay que prestarle un peso a Argentina. El equipo de economistas estaba encabezado por un señor que se llamaba Lipton. Del otro lado estaba Christine Lagarde, que estaba en campaña política. Christine Lagarde dijo: no me importa nada, le damos la plata a Mauricio. Y nos endeudó a todos. Mauricio dilapidó la guita. Ahora, como siempre, ¿quién ganó? ¿El ala técnica económica o el ala política? A Lipton lo rajaron, lo echaron del FMI, y a Christine Lagarde la premiaron con un puesto en el Banco Central Europeo. O sea, esto es lo que muestra que entre políticos no hay cornadas. Siempre se terminan ayudando entre ellos. ¿Y cuál es la prueba? Y acá empieza la dicotomía, el Boca River, entre el FMI y los bonistas. La audiencia tiene que saber que los bonistas no son solamente gringos, belgas, italianos o españoles. No, argentinos que laburan en relación de dependencia, tienen un sueldo normal, que si juntan dos manguitos, lo ponen en un fondo común de inversión, tienen esos bonos. Ahora, gran diferencia, los bonistas prestan plata propia. El FMI presta plata ajena. ¿Por qué? Porque el FMI es un club de 189 países, donde cuando ustedes pagan IVA, cuando vos pagas IVA, cuando yo pago IVA, una parte va al FMI. Y presta esa plata al FMI. Entonces, ¿qué pasó acá? El FMI dilapidó la plata. ¿Y qué está haciendo con Alberto Fernández? Alberto le está diciendo: ¿sabes qué? Yo hago un comunicado para ayudarte a vos, pero vos, entre el Boca y River, me pagás a mí. Y cagás a los bonistas. Eso que voltear. Le está diciendo: ¿sabes qué? Vos a los bonistas le debes 100 pesos, le haces una quita de 70% y le pasás a deber 30. Y le decís: durante 4 años no te pago nada, ni intereses, ni capital, y a mí sí me pagás. ¿Voy para ahí? Sí. Yo soy bonista. Sí. Agarro el contrato. Digo, el bono mío vale 2 pesos. Si defoltea, tengo derecho a
resarcimiento por el default, todo lo que me corresponde por el incumplimiento, se vence la fecha, 10 días más, no me garpan, abogado, señor, ejecutemos la Argentina. Siempre hay un juez griesa dispuesto a emitir embargos y todas estas cosas. Va a haber. Y entonces yo digo, yo, bonista, ¿y a mí qué me importa el Fondo Monetario? Sí, lo que quiera con el Fondo Monetario. A mí me garpás o te defolteo. O sea, a mí, en fecha, la plata, hasta las 12 de la noche. Al otro día le llamo a los abogados y arranco. ¿Por qué no lo haría un bonista eso? A ver. ¿Por qué te va a dar el 70% de quita? ¿Por qué No te le, voy va a dar esperar el, 4 años? no le va a dar el 70% de quita, no va a aceptar que no le paguen nada, pero el punto es esto, miralo de otra, porque para mí hay que mirarlo de otra manera y me gustaría Dale. explicarlo. A ver, vos vas a un banco, Sí. te prestaron plata, Sí. como cualquiera de tu audiencia, Un préstamo personal. Hola. no te puedo pagar. Sí. Mira, ¿sabes qué? Quiero renegociar esto porque me interesa, porque Sí, no si, quiero entrar en el verano. si me hago el loco, entro en el verano, nadie más me presta un mango, no voy a poder comprar nada, etc. Vos, como cualquier persona normal, decís, mira, vos vas a poder plantearte, quiero pagar en más Si tiempo. me gustarían 40 años, ¿puedo? A ver, pero aún así, a partir del año 41, le tenés que mostrar con qué le vas a pagar. Sí, claro. O sea, vos le decís, mira, yo trabajo en un programa de televisión, yo soy Facturo. periodista, facturo, tengo estos ingresos, esta es mi carpeta. Tengo buena salud para seguir laburando 40 años. Exactamente. O sea, porque también te dicen, pero usted está sano. O sea, Entonces, ¿qué sucede? La deuda se paga con superávit primario. estamos jodidos, porque el único superávit primario en Argentina fue eliminar subsidios. Se paga financieramente en el corto plazo con superávit primario. Sí, no hay. La deuda argentina, así como está, Es impagable. es impagable, pero necesita un superávit primario de 3,5 del PBI. No estamos en ese caso, vamos a crecer cero. tío. Pará. Sí. Y en el mediano y largo plazo, en términos económicos, no financieros, la deuda se paga con crecimiento económico. Sí. La economía argentina, y acá viene una parte de la inmoralidad de Guzmán, que tiene mal diagnóstico, porque si Morari, como tiene mal diagnóstico, el mal diagnóstico lo hace hacer malas políticas, y las malas políticas nos van a llevar a pésimos resultados. Pero igual con eso se escribe un libro y lo publicas en Nueva York. Bueno, no importa, no sé. Bueno, no no, sé ya, qué lo lea. ya está. Bueno, pero lo puede hacer. Guzmán dice que no se crece porque hay mucha deuda. Es un pelotudo, porque es un inmoral mentiroso. Es una de las mentiras. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Si yo miro el PBI per cápita de hoy, y es 4% más bajo que el del 2007, y es 12% más bajo que el del 2011, vos te das cuenta que no se crece hace 10 años, no se crece hace 12 años, cuando no había ningún problema de deuda. O sea, el problema de deuda está ya por culpa de Macri hace 2 años, ponele. Y Argentina viene sin crecer hace 10 años. Entonces, no es que Argentina no crece por un problema de deuda. La deuda es consecuencia del problema de fondo de verdad. ¿Y la deuda qué es? Es un mecanismo para financiar el Estado. Así como es la inflación un mecanismo para financiar el Estado. La deuda es tasa de interés. Mata a las pymes, mata al cuentapropista, mata a la micropyme, mata a la producción. La inflación también es un impuesto inflacionario, financia al Estado. Mata al cuentapropista, mata a la pyme, mata a la micropyme. Segundo mecanismo de financiamiento. La devaluación es exactamente lo mismo. O sea, te gastás toda la reserva del Banco Central, ¡pum!, salta el tipo de cambio, hay devaluación. ¿Y para qué te gastaste la reserva? Para financiar al Estado. Entonces, ¿qué sucedió acá? Muy sencillo. El problema de fondo es la dimensión del Estado. Con Néstor Kirchner, 2003, 2004, 2005, 2006, la economía crecía porque el tamaño del Estado era el tamaño que tenía el Estado en la época de Carlos Saúl Menem. Tenías equilibrio fiscal y unos impuestos razonables. Vos fíjate, cuando a partir del 2008 sube Cristina, y Cristina es lo mismo en el primero y el segundo del mandato, la única diferencia es que el segundo mandato viene después del primero, o sea, el segundo mandato de Cristina estuvo jodido porque vino después del primer mandato de Cristina. ¿Qué hizo Cristina? El tamaño del Estado pasó de 27% del PBI, que entre paréntesis es el que tiene Perú, es el que tiene Colombia, es el que tiene Chile, es el que tiene Latinoamérica, y por eso crece, es el que tenía Néstor, es el que tenía Menem, pasa a 43, 44. Del otro lado, los impuestos pasan de 25 a 35. Y encima el déficit, que era 0, pasa a menos 7, menos 8. Entonces, ¿qué sucede? Todo eso agobia al sector privado. ¿Agobia a quién? Agobia al cuentapropista, a la pyme, a la micropyme, que ¿sabes qué? No produce, no hay crecimiento, porque está condenada ¿a qué? A pagar impuestos, a afrontar regulaciones, a afrontar cada vez más trabas. Entonces, ¿qué? No invierte, no aumenta la capacidad de producción. Al aumentar la capacidad de producción, ¿qué sucede? No puede producir más. Como no puede producir más, no toma gente. Como no toma gente, el salario cae. Como esto ya se viene acumulando muchos años, ya directamente las empresas empiezan a achicarse. Empiezan a cerrar, entonces empiezan a echar gente, el salario cae más, etc. Entonces, el meollo del problema es este. Tendríamos que volver al tamaño del Estado de Néstor Kirchner, de Menem. Porque hay que desahogar al sector privado. Hay que hacer que el sector privado pueda hacer negocio, pueda ganar plata, porque si el sector privado no puede hacer negocio, no puede ganar plata,
No produce, porque ¿para qué va a producir? Para no ganar plata. ¿Para qué va a invertir? Para no ganar plata. ¿Para qué va a tomar un trabajador? Si el trabajador no se va a poner a laburar, porque no le va a interesar al dueño que labure porque no le interesa producir. Entonces, ahora te resumo. Dale. Este problema de fondo, que es el Voy a hacer tamaño una del pregunta Estado, el señor Alberto Fernández y Guzmán vienen a agrandar todos los problemas de fondo. Es muy sencillo. Guzmán llegó y dijo, yo vengo a trabajar para la cosa pública. Y lo primero que hizo fue no ajustar nada a la política, no ajustar nada al Estado y meter el impuesto más grande de la historia, el impuestazo más grande de la historia. Y ahí te redondea. Machinea, cuando empezó la alianza, metió el que era hasta ese momento el impuestazo más grande de la historia. Pensaba recaudar 1.1 del PBI, terminó recaudando 0.1, el 10% nada más. El impuestazo de Guzmán piensa recaudar 1.7. Es casi 70% más grande que el de Machinea. Por eso va a haber más recesión. Y al mismo tiempo, ¿qué hizo con los controles, las regulaciones? Las agrandó. O sea, Guzmán y Alberto Fernández... ¿Están buscando plata para pagarle al fondo? Bueno, es parte del problema. Eso es otra incapacidad del canciller que tenemos. No tenemos canciller. No tenemos canciller. No. Perfecto. A ver, si vos te querés aliar con Estados Unidos, tenés que ser inteligente. A ver, no juzgues esa decisión. Pareciera que quiere eso. Okay, yo no quiero. Yo soy pero bueno, no quiero. pero es dato. Dale. Hacelo inteligentemente. Menem lo hizo inteligentemente. ¿Qué quiero decir? A ver, el señor Donald Trump, que está en campaña y seguramente va a ser reelecto presidente, le guste o no a los argentinos, porque le gustan los americanos, no a los argentinos, en la campaña del 2016 había dicho que quería cerrar el FMI, porque quería hacer que los americanos no paguen más impuestos para poner la plata del FMI. O sea, para que te des una idea, cada $100 que presta el FMI, 18 son aportados por los contribuyentes americanos. ¿Ok? Hacé la cuentita, si nos prestaron 45.000, fíjate el carpintero americano, ¿cuánto puso? Bueno, se tendría que acercar a Trump y decirle, ¿sabes qué? ¿Vos querés ahora en tu segunda campaña electoral cumplir con la promesa de tu primer campaña electoral? Decir que vas a cerrar el FMI y que vas a bajarle a los americanos un puntito de impuesto. Acá te doy el motivo para cerrar el FMI, el definitivo. Y esa plata que Argentina le va a tener que pagar al FMI, pero no a los premios, porque el FMI se le va a hacer poner rapidito, esa plata, ahorrarla y usarla para llegar a un acuerdo con los bonistas que somos nosotros, son privados, que si Argentina necesita algún día financiamiento nuevo, encima te lo tiene que dar los bonistas, no te lo va a volver a poner el FMI. Entonces, este Boca River, más allá de la camiseta que le guste a la audiencia, el gobierno y Guzmán se está poniendo la camiseta equivocada, pero no equivocada porque la dice Giacomini, porque se está poniendo la camiseta que nos va a hacer pagar la factura a todos los argentinos más fuerte. Y es la del FMI, porque los bonistas, ¿qué sucede? Guzmán le está diciendo, dije que se paga con superávit, no vamos a crecer, no vamos a tener superávit. El ministro dijo que no va a tener superávit. Le está diciendo, che, quiero reestructurar la deuda. No te quiero pagar nada en 4 años, quiero reestructurar la deuda y cuando llegue el 2024 tampoco tengo para pagar. No voy a tener para pagarte. Y el bonista sabe qué va a decir. Defaultear. Listo, no arreglemos nada. Me empieza a correr el taxímetro y ya vendrá otro un poquito más razonable. Nos vemos con Griesa, pero ¿sabes qué? Va a venir otro en el medio y va a venir, a vos te van a rajar, y va a venir otro con una propuesta más inteligente. Porque el problema es que, esto casi me olvido decírtelo, que arreglar con el FMI a expensas de los bonistas, a Guzmán lo pone como un aprendiz de economista de la primera semana de la carrera. ¿Por qué? Porque si no tienen incentivos a entrar, venden los bonos. ¿Y quién los compra? Los fondos buitres. Claro. Y ahí van a Griesa y con eso no arreglás. Entonces, además eso ya está pasando. Claro, eso ya está pasando por culpa de Guzmán. O sea, Guzmán, además de ser incapaz de arreglar el problema él, está hipotecando la posibilidad que el que venga después lo pueda arreglar. ¿Y el presidente dónde está? ¿No se da cuenta de esto? A ver, expliquémosle a la gente algo. El tenedor de un bono en este momento, al cual Guzmán le dice que no va a cobrar nunca, básicamente, tiene como alternativa los fondos buitres que vienen y le dicen, mira, yo te pago él 40 horas, listo, todo de contado, pasame el número de cuenta, transferencia directa y pasame los bonos. Los fondos buitres tienen espalda para esperar, tienen jueces amigos, y entonces los muchachos compran la mayor cantidad de bonos posible, salen al mercado y se llevan todo. O sea, salen a comprar uno por uno, te llaman, mira, y lo llamamos de tal lugar, quiere vender su bonito de Argentina, acá está la plata. Frente a la oferta del gobierno, el tenedor dice, y bueno, mejor la plata ahora que yo no tengo espalda. Y así los buitres se hacen de una pila de bonos, como ya pasó, y ellos no quieren arreglar, quieren defaultear. O sea, la pila esa de bonos que compran son para el default, no son para arreglar. Son para decirte, vamos a juicio. No tenga la menor duda, claro, obvio. Vamos a juicio, tienen los abogados y se toman arrancar. O sea, ¿qué pasa? Cuando yo veo que el ministro de Economía, ¿qué está haciendo? Lo pongo muy sencillo. El inmoral de Guzmán, con la complicidad solidaria e inmoral del señor presidente de la Nación, están transando con el FMI a expensa de los bonistas. Lo que están haciendo es que aquel ejemplo de ese laburante argentino que puso la plata en su momento en el bono, diga, ¿sabés qué? No me van a pagar nunca, lo vendo, da la orden de vender y no va a comprar un fondo buitre. Pero aparte, esto que para Argentina es tan trascendental, la deuda que estamos hablando
es el 0.4% de la deuda del mundo, del sistema financiero internacional. O sea, al sistema financiero internacional le importa un Nada. bledo a Argentina. Esto, a ver, para que tengan dimensión la gente. Esto es un problema de una dimensión que es el despacho de un funcionario de tercera línea de un fondo. O sea, le dicen carpeta a la Argentina, liquidalo, y se la pasan. Obvio. Y hasta dentro de 3 meses no le vuelven a preguntar. Porque ya lo delegaron, van para adelante, se empiezan a encargar los abogados. O sea, no es que están toda la noche pensando en la Argentina. O sea, Obvio que no. es una reunión de directorio, hay 50 carpetas, una dice deuda argentina, lo ponen a consideración, todos informan lo que opinan, uno dice esto nos puede llevar 3 meses para sacar un embargo, 2 meses para, más o menos calculan, dice, bueno, esto nos lleva 1 año, ponele. O sea, listo. Y si la decisión es que levantan la mano y dicen, vamos para adelante. Néstor Carlos Kirchner había llegado a un acuerdo del 64% con los acreedores. Sí. Y alcanza con que el 1% no arregle y te diga, yo default, o sea, yo juicio. Buen ejemplo este. Los bonos reestructurados en 2005 por Nielsen y en 2010 por Voodoo, para que no caigan en default, el contrato dice que tienen que aceptar el 80%. Parece. Entonces, lo que estamos acá... ¿Los fondos pueden comprar el 21% de esta deuda? Como para que no tengas 80, digo. Pero aparte, O sea, hay que- 80% me dijiste. 80%. Vamos a explicarle a la gente, ¿verdad? Porque de los 10 pesos que debe la Argentina, 100%, 10 pesos. El 80% de los que deben esos 10 pesos tienen que estar de acuerdo en reestructurar la deuda. Con los bonos de la reestructuración 2005 y 2005. Ahora, si aparece un fondo, cualquiera, con mucha plata, infinita cantidad de plata, y le dan la orden a ese funcionario de tercera línea que tiene un despacho en el 5 pisos más abajo, y le dicen, compre el 21% mínimo de la deuda argentina de estos bonos. O sea, que nunca lleguen al 80, ¿está claro? Gaste lo que haga falta, pero usted, estos no tienen que llegar al 80. Y entonces hay un señor que se pone, a partir de que le dan esa orden, 24 horas, con la chequera, a comprar deuda de ese bono. Cuando llega al 21%, o sea, cuando la Argentina ya no tiene posibilidad de concretar el 80%, vuelve a subir 5 pisos y dice, ya está, 80 no van a tener nunca. Obvio. A partir de ahí, la peor pesadilla. Exactamente. Por eso, yo creo que, a ver, imaginemos 2 escenarios. El escenario Walt Disney, que es... No le pagamos nada a nadie. No, el escenario Walt Disney le sale todo como dice que le va a salir Guzmán y Alberto. O sea, le reestructuran la deuda y dice, sí, ¿dónde está que te firmo? En realidad, lo que estamos haciendo es poniendo el Por problema lo de tanto- la deuda dentro de una incubadora y que cuando venga el 2024 y haya que empezarla a pagar, el problema sea más grande que hoy en día. Como siempre Ahí sucede. se juntan y tenés más capital. Porque ¿qué sucede? No te pago durante 24, hasta el 2024, o sea, no te pago durante todo el mandato, pero te capitalizo los intereses, sube el capital y al mismo tiempo no tengo superávit y al mismo tiempo no crezco. Porque el plan económico de Guzmán y de Alberto Fernández es anticrecimiento. Vienen a agravar todo lo peor de por qué no crecíamos con Macri y por qué no crecíamos con Cristina en el segundo mandato. Es ajuste con polenta. Exactamente. Y con diatriba... Revolucionaria. Sí, O sea, arreglamos con el fondo con la foto de Che Guevara. exactamente, sí. Bueno, no es lo mismo, está bien, hay un cambio. Es más grave porque arreglan con el fondo para desarreglar lo que deberían arreglar. O A ver. sería mejor que arreglen. Giacomini, lo está mirando el presidente. El presidente mira a Giacomini, después le hago Sí. la última pregunta. Si el presidente estuviera acá sentado y lo escucha a usted, yo le diría al presidente, mire, tome en cuenta lo que dice Giacomini ahora. No quiero achicar el Estado porque es un costo inmediato muy alto. Entonces digo, bueno, ¿en qué situación inflacionaria estoy? ¿Con qué dólar estoy trabajando? El presidente en la campaña dijo que el dólar a 65 estaba bien, estamos a 77,50. 83 para el cepo. O sea que se le fue un poquito. Va a subir. Pero por eso, se le fue un poquito. Los 65 que estaban bien, que ya decir que el dólar a 65 está bien, de peronista no tiene nada, pero decir que está a 83 que está bueno es menos. Y va a subir en breve. Bueno, sí, Más sí. temprano que tarde. Bueno, si sube más, peor, como dicen El los de chicos. mercado, ¿no? Peor, como dicen los chicos. Digo, tener déficit dentro de un esquema de mantenimiento de lo que encontré, porque todavía no tengo los tiempos políticos, pero igual me juego y bajo impuestos porque necesito reactivación. Va a crecer el déficit, vamos a tener problemas de caja, pero voy a poner en marcha el sector privado. Le bajo impuestos. No va a servir. ¿Eh? No va a A servir. ver. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? Una baja de impuestos Menos tiene que recaudación. ser creíble y percibida como permanente. O sea, me bajaron los impuestos en serio claro. y van a quedar así. La Hay que única bajar el manera, IVA para que la gente la sea única real. manera de que bajen en forma permanente y en serio es que baje el gasto público antes. Porque si vos bajás impuestos sin bajar el gasto público, es el déficit va a aumentar, le van a atacar a la maquinita, el dólar se va a la mierda, la inflación se va a ir más a la mierda, va a volar todo por los aires, ¿sabes qué? Yo no pongo un banco, me quedo con los dólares guardaditos en el bolsillo y no se reactiva nada. Entonces, hay que tener muy en claro, si Argentina no establece la discusión, cuánto achicamos el Estado, cuánto bajamos el gasto público para volver hacia los niveles de Kirchner, para volver hacia los niveles de Menem, si tardamos 10 años en discutir eso, Acá hay 10 minutos. 10 años va a seguir cayendo la economía. Aparte Por que eso, no aguanta. hay que hacerlo ya. Sí, Entonces, pero con eso no te alcanza para negociar. a ver, entonces, vamos a ver. La negociación tiene que ser diametralmente opuesta. ¿Sabes qué, FMI? Yo arreglo con los bonistas, me ocupo de los bonistas. Y si a alguien no le voy a pagar, es a vos. Pero no lo hago a la Bartola.
Antes me alineo, me acerco, que lo están haciendo pero mal, con Trump, y digo, muchachos, tenés la excusa para cerrar el FMI. A ver, de cada $100 que tiene prestado el FMI, 67 se lo tiene prestado Argentina. A ver, Trump había prometido cerrar el Fondo Monetario. Sí. Muy bien. En su primera campaña. En su primera campaña. La posición entonces de alguien que es libertario, que no es del Partido Obrero, es una política de acercamiento a Estados Unidos que en vez de beneficiar al fondo, vaya por la línea del cierre del Fondo Monetario, sumándose a la política de promesas de Trump de que el fondo había que bajarle la persiana porque le cuesta plata a Estados Unidos, algo así como lo que hizo Trump con la OTAN. Nosotros no ponemos más plata que la pongan los miembros de la OTAN. Exactamente. Muy bien. Yo soy de los que dicen también que no hay que arreglar absolutamente nada con el fondo, que hay que defoltear. Ahora, la visión tuya desde el otro lado también recomienda que al fondo nada. ¿El fondo? Nada. Lo del fondo ha sido la vergüenza más grande de la historia. Que sea un organismo multilateral no afecta. Defoltear es preferible defoltear al fondo y no a los bonistas. Yo creo que si arreglan con los bonistas, o sea, habría que verlo, pero yo creo que es mucho más importante arreglar con el mercado que con un grupo de sátrapas burócratas internacionales. Son 10 burócratas internacionales, con todo un séquito de parásitos abajo. Eso es el FMI, que regala plata ajena. En el caso argentino, a ver, ¿en cuánto influyó Trump para que Lagarde le prestara fondos de campaña a Macri que hoy quieren hacer que reconozcamos como deuda externa argentina? Porque vos decís, Trump dijo que cierren el fondo, pero sin Trump no había préstamo de Lagarde a Macri. Sí, pero bueno, pero ¿cómo salió? Sí, nadie es padre de las derrotas, eso es cierto. Exactamente, Eso salió es cierto, muy sí. mal. O sea, Trump podría negar que habló con Lagarde, que nunca la vio y no la conoce. imagínate, Trump en campaña podría decir, voy a cumplir con la promesa de cerrar el FMI, ustedes americanos no van a pagar más IVA para financiar que dilapiden plata en los países del tercer mundo. Le voy a bajar medio punto los impuestos.